Y de esta experiencia, de estar en contacto con las orcas, metido en el agua, jugando con ellas, comunicándose, surge la idea de escribir un libro. Obviamente esto es muy difícil. Ahora, ¿cómo llega una persona que no es investigador, que no es biólogo, que necesita presentar un proyecto ambicioso para que se financie, para que toda la gente pueda saber cómo identificar las orcas, cuál es su modo de comunicación, cuál es el medio de vida? Bueno, específicamente se presenta en la National Geographic para obtener una beca. Vamos a ver cómo logra meterse, como les decía, alguien que no estudió, que no tiene estudios universitarios, que no es biólogo ni investigador de carrera, a meterse en la National Geographic, obtener una beca para poder seguir realizando los estudios. El primer librito sobre orcas, muy básico, lo publiqué a los 3 o 4 años, en el año 96, porque se conocía muy poco de las orcas del Chubut. Muy poco de las orcas en general y muy poco, casi nada, de las orcas del Chubut. Se sabía que realizaban un sistema de cacería que se llama varamiento intencional, pero no sabía exactamente cuántas orcas del grupo realizaban ese comportamiento, y tampoco se sabía si eso era un comportamiento que venía fijado como instinto o era algo adquirido a través del aprendizaje. Entonces, estaba fascinado con básicamente con ese objetivo, determinar cuáles eran las orcas que sabían hacer el comportamiento de varamiento intencional y cómo es que hacían esa transmisión intergeneracional a la progenie. Así fue que determiné que solamente 8 orcas de la población, que no son más de 20, 22 animales de la Patagonia Norte, hacían ese comportamiento de varamiento intencional, y que solamente 5 hembras de este grupo eran las encargadas de transmitir esta cultura de alimentación a las crías que iban naciendo. Esto, con este conocimiento, con este planteo, lo envié a National Geographic, al comité de investigación de National Geographic, para obtener una beca, y realmente los tipos que quedaron bastante impresionados porque no les estaba planteando un hecho biológico. Miren, necesito una beca de investigación para estudiar el monitoreo sobre estos animales, estas especies, como una cuestión biológica, sino que lo que yo planteaba era que era una cultura de alimentación que era única en el mundo, que estaba sostenida por 5 animales en el mundo, y que si el mundo perdía estas orcas no iba a haber una pérdida biológica, porque hay unas cuantas miles de orcas en el mundo, pero sí iba a haber una gran pérdida cultural. Así fue como gané esa beca de National Geographic, porque sin ser un biólogo, sin ser un doctorado en biología, es muy difícil obtener una beca de un comité científico de una institución tan prestigiosa como National Geographic. Pero hacer este abordaje desde un punto de vista cultural creo que fue importante, fue una cosa interesante y fuera de lo común. Y ahora sí vamos a retomar la parte que hablábamos hace algunos minutos atrás, tenía que ver con la película El Faro de las Orcas. No refleja la historia de Bubas, ni mucho menos, pero sí tiene bastante que ver con la historia de vida de un nene. Se llama Agustín, yo les había comentado. Agustín es un pequeño que padece en esa época autismo y lo llega a tener el contacto con Bubas, con Agustín y con su mamá. Habíamos hablado que Caleta Valdés era un lugar inhóspito, por allí ni siquiera tenía agua potable, mucho menos tenía un lugar para guarecerse. Y Roberto, como les contó, iba armándose como podía para poder hacer lo que él quería. No es que antes ser guardafauna era muy difícil, era estar alejado de la sociedad, de los afectos, ir llevándose las provisiones, el agua potable, el alimento, y era muy difícil. Hoy hay veces que es difícil estar alejado, estar en Punta Norte, estar en Caleta, si bien hay comunicación, hay construcciones, equipos de radio, se puede bajar a Pirámides, estar en contacto con todo el mundo a través de los teléfonos, la inmediatez que tiene hoy el WhatsApp, cómo enviar fotografías. Bueno, hace muchos años era muy difícil. En una de las bajadas, de las idas al pueblo de Bubas,
se encuentra con una comunicación mediante un telegrama. Obviamente, quien antes se metía en el mar y estaba con las orcas, por allí no iba a estar bien visto. Muchas veces habría tenido el mote de loco. Meterse al mar con estos asesinos, estos depredadores, no estaba muy bien visto. Bueno, ha tenido prensa nacional, quizás esta innovación de un guardafauna de meterse en el agua para estar en contacto con las orcas, y llega una comunicación al pueblo mediante un telegrama en donde este nene, Agustín, quiere ponerse en contacto con el mundo marino, con las orcas, y la única persona en la Argentina o en la provincia del Chubut que estaba en contacto era Bubas. Bueno, aquí se establece esta historia, este vínculo de Agustín, que da el puntapié para hacer El faro de las orcas, y el libro que escribe Agustín Corazón Abierto de Bubas. Él nos explica cómo se pone en contacto con la mamá de Agustín y con Agustín, y cómo lo mete a conocer las orcas, y cómo surge la idea de hacer la película. Bueno, Agustín es argentino, en realidad. Cuando Agustín es de Buenos Aires, desde muy chiquito sordomudo, hipoacúsico, con conductas autistas que no le permitían salir de su mundo. Se relacionaba solamente con su mamá, y no quería aprender el lenguaje gestual para comunicarse con sus pares. Yo en el año 97 o 98 me denuncian por unas fotos en las que aparecía en el agua con las orcas. Ese fue el motivo de que esto se hace conocido, porque yo hasta ese momento lo había mantenido en secreto. Solamente algunos amigos habían podido fotografiarlo, lo manteníamos como algo que era un secreto a voces en la zona, pero era un secreto. Y esas imágenes terminan saliendo en un medio nacional importante, y este nene, que nunca había hablado y que nunca le había llamado la atención nada, le aparece a su mamá con la revista abierta en doble página donde estaba con las orcas tocando la armónica. Me señala y quiere hablar, ¿no? Quiere decir yo, y me señala y señala a las orcas. Bueno, su mamá realmente se sorprende muchísimo. Intentan contactarme, cosa que logran bastante después, porque en esa época yo estaba en Punta Norte, no había mail, no había carta que llegara ahí. Entonces, a través de un fax que llega al Automóvil Club, cuando yo bajo al pueblo, que bajaba una vez por mes, me dan el fax, lo leo, me conmueve la historia, no solo de Agustín, sino de su mamá, que estaba decidida a ir a donde fuera para ver si su hijo lograba una mejoría. Y bueno, así fue como conozco a Agustín y se desarrolla esta historia. Tiene varios condimentos, ¿no? A mí, en lo que a lo personal respecta, realmente me ha hecho reflexionar mucho sobre el rol que uno tiene a veces con su paso, ¿no? por esta vida, y la importancia de persistir en la concreción de sueños, ¿no? Para mí la película no tenía que ver con el prestigio personal, sino con cuidar de que lo que se lograra transmitir sea un mensaje lo más puro posible y que tuviera alguna connotación práctica en la sociedad que estamos viviendo. En ese sentido, creo que hay varios ejes en la película, porque se habla de la custodia del medio ambiente, de vincularnos más con la naturaleza. Se habla del autismo y de las características o de ese conjunto de síntomas que hoy llamamos autismo. Quizá sea la respuesta de un ser sano a una sociedad que se ha enfermado, y deja abierto un montón de interrogantes respecto a esas cuestiones. Creo que la película, más allá de la sorpresa, que me sigue sorprendiendo, ¿no? Porque cuando yo estaba escribiendo Agustín Corazón Abierto, año 98, no había terminado de escribir el libro y estaba imaginándome la posibilidad de algún día hacer una película con esa historia. Obviamente, claro, más de 15 años después la película se hace de una manera muy diferente a lo que yo la había soñado. Pero creo que esa también es una característica del soñador, ¿no? No encasillar
no encasillar el objetivo final al capricho del soñador, sino dejarlo fluir y dejarlo que vaya por sus propios márgenes, que son y tienen que ser bien amplios. Cuando participé del estreno en España de la película, realmente quedé muy conforme, porque es una película que abarcó mucho más de lo que yo había soñado hace 18 años atrás.